Adelante. Buenas noches, camaradas, seguidores de nuestras páginas, público en general. Bien, esta charla de Morena Socialista en esta noche, pues vamos a hablar de un tema muy polémico que ha suscitado en las últimas semanas. De hecho, ya con todos los acontecimientos, ya es un tema este, como pasado, ¿no? Ya como que el alboroto ya ha pasado y justamente por eso es importante retomarlo, ¿no? Porque también no fue un acontecimiento que no tuvo su significado, y que no tiene sus problemáticas. Y para hablarnos de este acontecimiento, bueno, de este hecho, de la crítica de los libros de texto y las implicaciones que tiene para la sociedad, pues está nuestro compañero Gil, que bueno, pues esta noche ha preparado el tema. Adelante, Gil. Sí, gracias, y buenas noches. Y buenas noches a todos. Sí, como mencionas, a lo mejor hay mucha inmediatez, ¿no? En los temas que van surgiendo en la política, en la cuestión social, este momento digamos, de polémicas de la 4T, etcétera. Pero pues siempre hay algo rescatable, ¿no? O sea, poco fuera de esta situación de temas que se van como sucediendo muy rápido, siempre queda algún sustrato, ¿no? Que se va acumulando, que resulta interesante y a lo mejor es importante porque la cuestión de los libros de texto gratuitos genera una gran polémica, pues todos la conocemos, ¿no? O sea, juntó, digamos, un bloque derechista, como en otras situaciones, un bloque anti-López Obradorista para cuestionar la reforma, bueno, no quedó en reforma educativa, pero sí en una serie de iniciativas enfocadas hacia la reforma de la educación. Y dentro de esta, pues estaban la mejora la adecuación de los libros de texto gratuitos. Como todos sabemos, pues son los libros de texto que imprime la CONALITER para entregarlos a los niños en las escuelas de educación básica y pues los contenidos pues son producto de una política de Estado, a fin de cuentas. En esta ocasión, los libros de texto fueron mejorados por comités de expertos, por maestros y tuvieron un enfoque que digamos es un tanto diferente, ¿no? De la habitual. Pues, perdón, se ha buscado, digamos, generar un contenido de corte democrático con respecto a a los libros anteriores, mejorando los contenidos y incluyendo o dando un un mayor grado de libertad a los profesores para definir sus temas y tener una iniciativa más enfocada a situaciones locales, situaciones particulares de los educandos y en general pues dar un mayor peso, ¿no? A las situaciones de corte colectivo más que soluciones individualistas. Entonces, en vez de contenidos rígidos o separados, pues se pretende eso, ¿no? O sea, dar unos contenidos más holgados, más flexibles y más enfocados a un aprendizaje de corte democrático. Y pues eso bastó para que se emprendiera una gran cruzada, ¿no? Pero esta cruzada pues tuvo intereses bien concretos, o sea, los que la encabezaron pues tienen nombre y apellido y son bien identificables, ¿no? Por un lado, la coalición formada por la Unión Nacional de Padres de Familia y Claudio X González, el líder, digamos, oficioso del bloque electoral de derecha del PRI y del PAN. Y no es gratuito, no sé, ahora se sabe que pues la Claudio X González formó
una coalición con esta organización, porque pues ahora la dirección del bloque de derecha pues está colaborando abiertamente con la ultraderecha, o sea, se están contratando abogados que defienden por un lado los amparos, bueno, sí, las denuncias de Xóchitl Gálvez contra López Obrador, no son otros que empleados pagados o salidos de este bloque de ultraderecha, que no es otra cosa que una organización de paja del Yunque, de esta organización ya antigua de fascistas mexicanos. Entonces ahí hay un ensamble, ¿no? Entre esta gran empresa y el fascismo. El fascismo, digamos, más clásico que hubo o ha habido aquí en México. Y no, por eso, y no es realmente algo nuevo, ¿no? O sea, sabemos que la ultraderecha, el fascismo mexicano, pues ha estado desde hace mucho tiempo en contra del libro de texto gratuito. Tanto así que pues ha llegado a qué más, ¿no? O sea, en concreto en los años 60, pero también son tan extremistas que incluso bajo el gobierno de Felipe Calderón en Guanajuato, pues organizaron una quema de libros de texto gratuito, ¿no? Cuando gobernaba un presidente panista. La otra cara de la ofensiva, pues es Ricardo Salinas Pliego, ¿no? Y las grandes editoriales. Y eso es más prosaico, ¿no? Porque finalmente estos empresarios perdieron un gran negocio conforme la Conalitec o ha ido recuperando su papel de editor e impresor, cosa que se había privatizado y se había entregado a los grandes empresarios editoriales, ¿no? Varias editoriales mexicanas y principalmente españolas, inclusive, estaban encargados de editar y de imprimir los libros de texto que repartía la SEP. Entonces ese negocio se ha ido acabando y pues estamos hablando de bastantes millones de pesos. Entonces de ahí que viene que tengan una particular animosidad contra el proceso de la 4T y en particular contra la CONALITEC, contra la SEP, y han querido hacer un hombre de paja, ¿no? Con el subdirector Marx Arriaga, que ha defendido estos textos en redes y en políticas públicas. Cabe aclarar que pues nos ha criticado mucho este funcionario, pero pues la verdad es que las críticas se han ido también por otro lado, ¿no? O sea, mm, digamos, más que defender al funcionario, pues es que ver que pues, la labor que ha hecho la SEP pues es importante y ese tipo de argumentaciones pues van en el sentido de un supuesto protagonismo, ¿no? O sea, son denuncias que incluso viniendo de la izquierda a veces son muy clasistas, ¿no? Como si un funcionario de la SEP pues tuviera que ser una especie de receptor, ¿no? De todos los golpes sin responder nada, ¿no? O sea, también ahí como que se ha ido un poco de lado. Ahora bien, esta caracterización que podemos hacer de la polémica, digamos, pudiera quedarse ahí, ¿no? O sea, en esta iniciativa del gobierno y la ofensiva, ¿no? De la derecha, que pues no ha tardado en desviarse un poco, ¿no? Porque vinieron los procesos de selección de candidatos de la derecha y ahora viene el proceso de Morena y entonces se ha ido como un poco desviando, ¿no? Pero ha tenido secuelas, porque por ejemplo en el Estado de México pues están detenidos, ¿no? La entrega de libros, no sé, creo que me parece que hasta incluso hasta el día de hoy, por amparo de oscuras organizaciones de abogados y también en Chihuahua, me parece, o en Coahuila, también se detuvo la entrega de los libros. Lo cual es significativo, ¿no? Porque los gobiernos locales y las organizaciones locales pues se han coaliado, ¿no? Para, para atentar contra los derechos de los ciudadanos y eso es algo también que no se ha considerado del todo, ¿no? Se ha considerado como muy natural que una organización, sea gubernamental o privada,
pues tenga esta mangancha, ¿no? Para atentar contra el bienestar público y el bienestar de los menores, porque las organizaciones de ultraderecha se han arrogado mucho esa supuesta defensa del menor, ¿no? O sea, es muy curioso porque se les concede como ese beneficio de considerarlos que realmente están velando por los derechos de los menores o su bienestar o que no se atente contra ellos cuando en los hechos pues impide que reciban libros de texto gratuitos, ¿no? O sea, estas organizaciones parecen muy preocupadas por los menores que reciben estos libros, que generalmente son hijos de proletarios, hijos de trabajadores, pero pues nada dicen de los atentados, ¿no? Que se cometen contra la infancia, y este es uno de ellos. O sea, es un poco esta inversión, ¿no? O sea, yo te impido a ti, menor y educando, recibir los libros que el Estado genera para ti, produce y entrega, pero luego por tu bien, ¿no? O sea, eso es una argumentación muy gratuita y muy básica, y pues hay que cuestionarla, ¿no? O sea, ¿dónde sale esa supuesta, primero el supuesto derecho de interferir, y luego de hacerlo por algo que pues no se fundamenta? Y ahí esto, digamos, es muy particular no solo de México, ¿no? Sino de la ultraderecha en general, esta supuesta defensa del menor. Finalmente sabemos que hay una campaña también de Verástegui, el famoso ultraderechista, que promueve una película, ¿no? Supuestamente el tráfico infantil, etcétera, etcétera. Y venía muy a cuenta porque paradójicamente regímenes de derecha pues han sido atentatorios contra los derechos de los menores y su integridad. O sea, no nos limitemos solo a la Iglesia Católica, ¿no? O sea, en México y en el mundo, pues sabemos lo que ha hecho, sino que también, por ejemplo, las dictaduras de Franco y de Argentina, ¿no? Los argentinos, pues sabemos que robaban niños, o sea, robaban niños y así tal cual, ¿no? Los robaban y los traficaban. Entonces, en la dictadura de España, pues no es tan público, ¿no? Pero pues había una red de ladrones de niños, que eran muchos religiosos, y pues los vendían. A veces no era ni siquiera algo ideológico de la lucha contra los rojos, sino que después de la lucha contra los rojos se volvió un negocio. Entonces, esta monserga de la ultraderecha y que arrastra a la derecha con ella, de que ellos son defensores de los niños y bla, 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 pues no es más que eso, ¿no? O sea, en realidad, si algún tipo de organización tiene este historial de atentados contra la infancia, pues son muchas veces las organizaciones fascistas y ultraderechistas. Entonces, esta es, digamos, una caracterización rápida, ¿no? Un poco somera de la cuestión. La otra vertiente de este tema que conviene tratar es hablar un poco sobre la consigna misma, ¿no? De la denuncia que estas fuerzas hicieron de los libros, y fue que eran comunistas. O sea, se usó literalmente así, ¿no? Que eran textos comunistas que buscaban adoctrinar a los menores y por tanto constituían un atentado contra la infancia, bla, bla, bla. Ahora bien, bueno, y de hecho esto se usó en la campaña de TV Azteca, ¿no? O sea, una de las campañas bueno, las más memorables, ¿no? De la televisión mexicana, esa televisión tan antigua, ¿no? Que pues quedó rebajada por los streaming y todas estas tecnologías de redes sociales, y que pues muchos a lo mejor nos acordamos, ¿no? Que existía TV Azteca por esta campaña, ¿no? De los libros comunistas. O sea, un fósil, ¿no? Sí, un fósil visual como Javier Torre, ¿no? O sea, haciendo una campaña con consignas como de los años 40, ¿no? De la época de las campañas macartianas, ¿no? O sea, fue un espectáculo bastante, bastante interesante. Y la consigna era, pues son libros comunistas, y es una campaña casi de Moscú, ¿no? Cuando Moscú pues, ya no es la capital del socialismo desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, eh, la cuestión eso abre también, digamos, pues la cuestión también de ponerlo en términos positivos, ¿no? ¿Qué entendemos
o qué podríamos entender por una educación socialista y comunista, ¿no? Porque como tal, la iniciativa de la 4T, pues es una educación democrática. Difícilmente podríamos decir que es comunista o socialista, ¿no? Siquiera. O sea, realmente le podemos ubicar en términos democráticos, en el sentido de, sí, de clase, pero digamos como un esfuerzo por transformar o trastornar las relaciones entre el Estado y los educandos y los profesores. Digo, nosotros aquí en este círculo, en este foro, pues obviamente pues estaríamos más por una educación que se llamara comunista o socialista, pero ¿qué características le podríamos asignar a una educación socialista, ¿no? O comunista, que no, que la diferencia, ¿no? Incluso de una educación democrática. Es decir, las propuestas que se están haciendo y se están implementando desde el gobierno en esta campaña, pues nos parecen positivos en cierto sentido, ¿no? O sea, en el sentido de que pues, pueden representar un avance con respecto a lo que se ha hecho anteriormente y lo que se concibe, ¿no? Desde el Estado con la educación. Pero como comunistas y socialistas, pues tenemos que ir un tanto más allá, ¿no? Y plantear qué podríamos entender como una educación socialista y comunista. Digo, desde luego está la experiencia de los países socialistas y, por ejemplo, Bloque Oriental, China o Cuba. Y pero podemos todavía, digamos, sentar algunos principios, ¿no? Yo, por ejemplo, pondría ahora sí que digamos el tema en la mesa, comentando que, por ejemplo, una educación orientada hacia el comunismo, pues tiene que tener varias características, ¿no? Tendría que tener ese mismo elemento democrático, tendría que, digamos, romper la diferencia o eliminar la diferencia entre la actividad manual y la actividad intelectual. Es decir, la lucha de clases tiene que trascender la esfera de la sociedad, digamos, fuera de la escuela y entrar a la escuela. Normalmente, como los socialistas y los comunistas han luchado históricamente contra la explotación infantil, pues muchas veces se asocia que la educación de los niños debe estar alejada de la actividad productiva. Eso o sea, es hasta cierto punto lógico y correcto, ¿no? En épocas en que los menores trabajaban, incluso como adultos, ¿no? Y dedicaban muy poco esfuerzo a la actividad intelectual. Pero, y digamos, hay que darle un poco el salto dialéctico aquí, ¿no? O sea, en realidad la escuela socialista sí tendría que incorporar como una parte activa del trabajo, la actividad productiva, tendría que ser parte de la escuela. Y el educando pues tendría que desarrollarse en una correspondencia entre su actividad productiva y la educación, digamos, en libros, ¿no? En teorías o en ideas. Y esto como parte de una orientación hacia una actividad productiva y laboral. Además, bueno, obviamente en una sociedad que pretende eliminar las clases, la parte democrática pues tendría que escalarse, tendría que ser una educación también ajena a las doctrinas religiosas, tendría que ser una escuela que luche contra los prejuicios de clase, contra los prejuicios raciales, contra los prejuicios nacionales. Es decir, tendría que estar imbuyendo constantemente en los menores, en los educandos, tendría que estar imbuyendo constantemente valores socialistas, valores democráticos, valores antiimperialistas y llevándolos a la práctica incluso más allá de solamente la educación libresca, o sea, no solamente educar en las obras, en los principios, sino en una amplia colaboración entre la población escolar.
y una inmersión muy grande de la población escolar en su medio social, ¿no? A lo mejor nuestro modelo más acabado de una educación socialista, aparte de estos principios, algunos de los principios elaborados por Marx, sería, por ejemplo, experiencia de Makarenko. O sea, creo que ya hemos mencionado un poco en alguna otra mesa, pero la experiencia de Makarenko es muy importante porque incluso más allá del escenario de la guerra civil, Makarenko pues se planteó la escuela como una unidad de lucha de clases. O sea, la escuela que él organiza, no solamente son un instituto escolar, ¿no? Que llevaba a los alumnos y ya. Porque de hecho muchos de esos alumnos educaba, pues eran huérfanos, ¿no? De hecho no eran parte de núcleos familiares. Entonces, en esta experiencia, pues los educandos tenían una actividad productiva constante, o sea, tenían una granja, tenían talleres y todo el tiempo estaban, no solamente lo hacían, digamos, como una actividad curricular, ¿no? Sino que de hecho esas actividades eran fuente de ingresos para su organización escolar. Y bueno, y buscaban también una educación democrática y estaban inmersos en la lucha de clases porque pues ellos buscaban en todos estos momentos pues identificar, ¿no? O sea, quiénes estaban a favor y en contra de la revolución socialista. O sea, no era una unidad, digamos, neutra, ¿no? O sea, que es muchas veces el ideal de muchos profesores, ¿no? Una educación política y neutra. O sea, por el contrario, la educación tendría que ser una parte activa de la lucha de clases y de la lucha económica del socialismo, más allá de estas cuestiones, ¿no? Que se habla, de las que se habla del adoctrinamiento y no sé cuántas cosas. Pero sí es importante, como socialistas y comunistas, el estudio de estas experiencias y poder hablar en positivo, ¿no? De cuál es la idea del socialismo y del comunismo sobre la educación, más allá de solamente negar, ¿no? Lo que ya todos sabemos de todas esas taras y trabas de la educación burguesa, ¿no? Y como la educación burguesa, pues está orientada a reproducir las diferencias de clase. O sea, según la escuela y según el estrato social, pues es un aparato ideológico orientado a reproducir las diferencias de clase y las posiciones de cada quien, ¿no? O sea, dependiendo de la posición de clase y los recursos de cada quien, pues ya nos reservan nuestros cajones, ¿no? Nuestras posiciones en la sociedad para seguir reproduciendo las mismas clases sociales, seguir reproduciendo los mismos roles y pues eso no significa otra cosa que reproducir los roles de dominadores y dominados y hacerlo ad infinitum, ¿no? O sea, generación tras generación. Y eso está bien, ¿no? O sea, obviamente no debemos abandonar la crítica de esto, pero pues también llevar esa crítica a otro nivel, o sea, ya llevarla al nivel de colocar que otras experiencias no solamente son posibles, ¿no? Como dice los eslogans zapatistas, ¿no? Sino que son indispensables y necesarios. O sea, nosotros no podemos poner un límite entre la lucha política de clases y la cuestión de la educación. Al contrario, tenemos que romper ese límite y establecer que la educación es uno de los frentes y posiblemente uno de los más importantes de la lucha de clases, porque ahí es donde se deciden, se definen qué caminos van a recibir, van a pasar las nuevas generaciones. O sea, acabar con el apoliticismo, ¿no? En la educación, porque pues el apoliticismo es otra forma de ideología burguesa que pretende seguir tranquilamente reproduciendo los roles de clase, ¿no? Indicándole sin palabras a los educandos, pues tú tienes este rol y esto es lo que vas a reproducir el resto de tu vida. Entonces, por el contrario, pues hay que darle la bienvenida a este tipo de iniciativas democráticas
que pueden representar esa brecha, ¿no? Que abra el camino a la lucha de clases en la educación y que se continúe, ¿no? Más allá de que, pues como estamos mencionando, ¿no? Se acaba la polémica y pasamos a la siguiente, ¿no? Pues ahora más bien pues hay que escalarlas, ¿no? Y llevarlas a a nuevas situaciones. Pues esta sería un poco la introducción. Entonces, devuelvo los micrófonos. Gracias. Muchísimas gracias, Gil. De hecho, tocaste puntos bien, bien interesantes. eh, y sobre todo las imágenes que también proyectó Edgar, creo que dan en el asunto o las principales premisas de este asunto a discutir, ¿no? No sé si quieres aportar algo, Edgar. Sí, Adelante. sí, pues como ya se comentó, este tema suscitó mucha controversia, sobre todo por un sector de la derecha o la derecha en su conjunto, que cualquier cosa que hace Andrés Manuel, es poner una queja, ¿no? Estar en contra. Pero aquí lo que queremos hacer en esta charla es por qué se da esta campaña de los libros de texto, no tanto analizando los libros de texto, porque pues, nosotros no somos expertos en pedagogía o pedagogos, ¿no? En ese sentido, pero sí somos expertos en comunismo, o sea, en eso sí nos dedicamos a hacer ese tipo de formación y en ese sí nos dedicamos a ser muy estudiosos del tema del marxismo. Y pues se lanza este ataque por parte de TV Azteca a descalificar a los libros de texto tachándolos de comunistas, lo cual es completamente falso. O sea, es una completa aberración la manera en cómo lo hacen. O sea, ya lo comentó Gil, o sea, Javier Alatorre haciendo un uso, ¿no? De manera muy arcaica, ¿no? A mí me recordó un poquito hasta la película de Canoa, que cuando les dicen, ahí vienen los comunistas, ¿no? Se van a llevar a sus hijos, se los van a llevar a los animales, ¿no? Que fue algo que pasó, ¿no? En la década de los 60 y la gente, ¿no? Toda asustada, haciéndole caso, ¿no? Y terminaron linchando, ¿no? A unos trabajadores que no tenían nada que ver ni siquiera con el movimiento, pero bueno, aquí Javier Alatorre hace, y TV Azteca, ¿no? Y Salinas Pliego, pues hacen exactamente lo mismo, ¿no? En pleno siglo moderno, hacen el mismo tipo de aberraciones, ¿no? Tratar de causar pánico en la población a base de mentiras, de descalificaciones, de cosas que ni siquiera son ciertas, ¿no? Entonces, pues aquí yo creo que sí sería pues interesante, ¿no? Hablar de todos, pues esos temas, como ya se comentó. Los libros de texto no tienen nada que ver con el comunismo. Sí han hecho modificaciones porque pues es necesario hacer modificaciones. La sociedad totalmente se está adecuando, está completamente en constante cambio y movimiento y pues hay cosas que pues innegablemente pues se tienen que adecuar. En los libros de texto de Andrés Manuel en general, él mismo lo ha planteado, tienen una visión pues democrática, burguesa, ¿no? Dentro de esos límites, una visión quizá también un poco más comunitaria, no la versión neoliberal que tenían o que quieren, ¿no? La derecha que tengan los libros de texto, porque hay que recordar que la educación burguesa finalmente te prepara para el mercado laboral. O sea, ellos lo único que quieren es personas que sean como mano de obra barata, ¿no? Cierta forma que sepan leer y escribir y hasta ahí, ¿no? Incapaces de cuestionarse su entorno. O sea, eso es lo que busca la educación burguesa y te venden ese tipo de historias de superación personal en esos libros de texto de la educación burguesa, ¿no? El clásico del Benito Juárez, que era un niño muy pobre que vivía en Oaxaca y que le echó muchas ganas y que finalmente se volvió presidente. O sea, ese es el tipo de historias, ¿no? Que te venden
como de superación personal, como de coaching, ¿no? O sea, para que la gente se enganche con ese tipo de zanahoria, y trate nada más pues de buscar sus estudios, ¿no? De terminar la escuela y buscar un buen trabajo, y ese es su objetivo de vida, ¿no? O sea, y finalmente eso es lo que te busca la educación burguesa. Ahora, lo que hace Andrés Manuel y la Cuarta Transformación, pues ni siquiera hace algo tan radical, o sea, simplemente se va a una cuestión un poquito más comunitaria, de analizar más el entorno y hasta ahí. No tiene nada que ver incluso con la cuestión del socialismo, o sea, y ahora se hablan también la derecha de que estos libros tienen una carga ideológica, pero también ocultan que detrás de su renuencia a aceptar los libros hay una fuerte carga ideológica. O sea, ellos mismos tienen una fuerte carga ideológica al quejarse de los libros, eso no lo dicen en absoluto. No dicen que la carga ideológica que ellos tienen es abiertamente de derecha, y sabemos que la derecha es una educación bastante religiosa, conservadora, ¿no? No tiene nada que ver con una cuestión científica. Y finalmente también aquí es importante aclarar, o sea, ¿cuál es el odio hacia el comunismo? Finalmente el socialismo lo que plantea es la sociabilización democrática de la economía. Eso es lo que plantea el socialismo, no plantea nada fuera de este mundo. O sea, en el sistema capitalista nada más unos cuantos controlan la economía, suben, bajan precios a su gusto y los demás nos tenemos que amolar. En un sistema socialista eso se haría de manera democrática, el control de la economía. Entonces, ¿cuál es su terror? Pues precisamente que el socialismo les pega a los intereses de estas personas, o sea, de la clase burguesa. Y en la casa, por ejemplo, en los libros de texto, pues ya una cuestión tan simple como el hecho de que no los imprimiera una editorial privada, como se venían haciendo, que hacen contratos millonarios y sobreinflados, ¿no? Y que ahora Andrés Manuel decide hacerlo a través de una cuestión más, pues de un control estatal, la impresión de los libros, una cuestión más controlada, pues eso también les afecta, ¿no? Y por eso también están altamente enardecidos. Y pues ya para finalizar, pues también un poco lo que comentaba Gil acerca de cómo tendría que ser o cómo sería realmente una educación comunista, pues sería la cuestión científica de las cosas, no religiosas, no, a una educación realmente laica, democrática, como se comentó, y fundamentalmente pues una visión englobándola dentro de la lucha de clases. Finalmente la lucha de clases no es algo que nosotros hayamos inventado, pues así ocurrió la historia, no la inventamos nosotros, y eso es precisamente lo que la educación burguesa quiere ocultar, ¿no? O sea, el cómo realmente se formó la historia y cómo se ha venido desenvolviendo. O sea, eso realmente sería una educación socialista, una educación científica, basándonos en la ciencia, con un método materialista. Y eso no se dice, ¿no? Pero bueno, yo ahí lo dejo mientras para el debate. Muchas gracias, Edgar. Es bien interesante porque de hecho estos amparos, pues no tengo otra palabra para decirlo, es una guerra legal que se ha emprendido por parte de la oposición, no solamente a los libros de texto, sino al Tren Maya, a la refinería, a la IFA, y son justamente eh, eh, estas situaciones en donde ha intervenido de manera muy directa los jueces, ¿no? De la Suprema Corte de Justicia, otorgando los amparos en contra de las disposiciones de este gobierno. Y creo que mucho del desprestigio que quieren hacer pasar, ¿no? Esta supuesto adoctrinamiento, supuesto comunismo que se les está impregnando a los libros de texto, es una manera más eh, pues sí, de querer manchar ahora sí que la administración presente, ¿no?
y cuyos fundamentos están en el lawfare, ¿no? En el golpe blando o en esta guerra legal. Y creo que con todas estas, con todos estos amparos, aunque han tenido muy poco éxito, quieren encontrar un recoveco en donde la opinión pública se vuelque con ellos. O sea, creo que, bueno, o sea, de hecho creo que los libros de texto sí sirvieron para movilizar muchos sectores de la derecha más dura, ¿no? Del país, y que fueron los que participaron en quemas de libros, y que se conoce, ¿no? Que también esta derecha es, pues, homofóbica, es anti racista, como no tienen idea, elitista, y justamente todas la calaña de pseudocríticas que le hicieron a los libros de texto van en ese tenor. Que si hay poemas en ¿cómo se llama? En otras lenguas, o que se dice la S en las palabras, como dijiste, o se reivindica otro tipo de lingüística que es presente nuestro, ahora sí que nuestro territorio mexicano, y que, bueno, también tiene una carga, ¿no? Y bueno, y justamente cuando yo me enteré de que Javier Alatorre decía que los libros de texto eran comunistas, yo dije, ¡ay, en serio! ¿A poco? Entonces sí, me dio mucha curiosidad revisarlos. Ya después vi el tremendo fiasco, ¿no? Dije, una desilusión enorme al saber que no eran comunistas. Pero digo, o sea, creo que mi esperanza iba en torno a que tenemos una educación tan neoliberal, tan punitiva, que se mide con exámenes horrendos de 9 horas, para ingresar a las universidades, para ingresar de ellas, para la prueba PISA, en donde siempre están comparando las habilidades de un niño con el otro. Y justamente creo que todas esas pruebas no comparan los contextos de los niños, los contextos en donde los niños que son que viven en un hogar, primero que viven en un hogar, que son alimentados por sus padres, y ya después vamos con los que tienen, los padres son responsables de sus hijos, y vemos también en donde también la calidad de la familia, el tiempo que se les dedica, todos esos son factores que nadie mide y que están presentes, y que entran en una valoración educativa punitiva, porque, o sea, con todas estas condiciones, ¿cómo le pides a un niño eh, una cierta calificación, y luego cuando no puede sacarla, pues le pones como una etiqueta en la frente, y lo haces el ser más vulnerable de la academia, ¿no? De la vida escolar? Pues obviamente, pues los niños no tienen ese incentivo de seguir estudiando, porque pues la educación no es libre, no es liberadora. La ciencia no está acorde la ciencia que nos enseñan no está acorde con la sociedad en la que vivimos.
va más acorde con los intereses individuales y pasamos tantas etapas educativas y esto no cambia, al contrario, se va exacerbando mucho más. Llegamos a la universidad y vemos que la educación está en manos de élites. Y también los recursos, ¿no? O sea, los recursos están en manos de élites, élites académicas y administrativas, ¿no? Y a nosotros como ciudadanos, ¿qué nos toca? O sea, salimos de una educación en donde parecemos simples mercancías y nuestro título es una mercancía que tiene valor de cambio. Entonces, y nuestras capacidades, ahora sí que la esperanza en una educación que nos sirva a nosotros mismos para comprender nuestra realidad, que sea, ahora sí que veamos en este conocimiento algo útil para nuestra vida, pues está muy lejos de eso, ¿no? O sea, al contrario, ¿no? O sea, en la academia estás en esta situación muy punitiva, y afuera de la academia, pues eres mano de obra barata, si no tienes tantas habilidades técnicas o no tienes tantos certificados, y te enfrentas a un mundo en donde se sobrevalora este tipo de educación, se sobrevalora, y que además hagan en cuenta que los estudiantes, eso toman en cuenta a la hora de elegir una carrera. O sea, muy pocos toman en cuenta su elección personal, sus inclinaciones y sus preferencias en cuanto a la educación, y investigan mejor lo que esa rama que estudiándola pues les va a dar mejores ingresos. Bueno, algunos pues lo hacen y pueden hacerlo, ¿no? Pero otros, pues la gran mayoría no, ¿verdad? Entonces, estamos todavía en ese tipo de educación. Creo que una educación socialista o una educación comunista tiene que partir del hecho de que no haya propiedad privada y de que todos aprendamos en igualdad de condiciones y que además sea libre, porque la educación que tenemos ahora es muy jerárquica. Incluso tenemos que estar en un aula encerrados, aislados del mundo en general, pues no convivimos con la realidad social, ¿no? Eh, y nos aíslan un poco de esta posibilidad. Y además sí tiene que ser liberadora, o sea, créanme, o sea, en una conferencia bueno, pues en el posgrado de urbanismo de la UNAM, no voy a quemar a la profesora, pero es una profesora que da clases en arquitectura y en urbanismo y estábamos hablando del problema de las mujeres. Y nos dice ella, pues nosotras somos privilegiadas como estudiantes, casi dijo, pues nosotras no tenemos el problema de las obreras, nosotras no somos obreras. Una no conciencia de clase, de la clase a la que pertenece, una cosa tan fetichizada, ¿no? Que a esas mismas personas, pues se les tiene que decir, oye, aunque te puedas comprar los vestidos de la vida y los zapatos de la vida para que vayas presumiendo a tu clase, eres clase trabajadora. Tienes que saberlo y tienes que ser consciente de esto. Porque si no vamos a ser unos desclasados que vamos a estar defendiendo a las élites por siempre, ¿no? Y nos van a estar oprimiendo y nosotros por tal de seguir con nuestro ritmo de vida,
y mientras podamos consumir mercancías, pues estamos a toda madre, ¿no? Mientras tengamos títulos y nuestros títulos nos generen algún sustento, ¿no? Pues estamos a toda madre y mientras los demás que se jodan, ¿no? Entonces, pues eso, ¿no? O sea, creo que por lo menos, o sea, no vamos no tenemos una educación ahorita socialista o comunista, pero sí tenemos que luchar por una educación de transición, en donde la conciencia de clase sea lo que prive y que paulatinamente o de tajo o por medio de una revolución o como ustedes quieran o por un proyecto un programático, nos vayamos alejando de esta educación punitiva y jerarquizante, ¿no? Y bueno, pues no sé si alguien quiere participar. Eh, Aquí está abierto. Sí, sí, a lo mejor para ir continuando, ¿no? Bueno, justo sobre lo que acaban de mencionar, a lo mejor unas palabras primero sobre la ultraderecha en México, ¿no? Finalmente hay que situar las coordenadas del surgimiento histórico del fascismo, ¿no? Porque ya más que ultraderecha, pues era fascismo, ¿no? O sea, pues todo viene de la guerra cristera, ¿no? Finalmente es la agitación antirrevolucionaria, pero que venía de abajo, ¿no? O sea, ese origen lo comparte con los fascismos clásicos, o sea, es una violencia armada que se desata agitada por la iglesia y por los grupos empresariales de la época. Y esa guerra pues va a originar dos organizaciones políticas importantes. Una es el sinarquismo y otra es el PAN, ya en los años 30, 40. Entonces ahí es curioso porque, según parece, en la época del auge del fascismo, la derecha se orientó hacia el sinarquismo, que era una organización de masas pues ya de corte fascista, ¿no? O sea, tenía incluso la parafernalia del fascismo, y había otra organización, ¿no? Los dorados, los famosos dorados, ¿no? Camisas doradas, que era todavía más clásico. Pero vino la guerra mundial y se empezó, digamos, a descomponer el aura mágica del fascismo. Y entonces los cuadros del sinarquismo fueron llevados por la iglesia católica, que fue la creadora del sinarquismo, fueron redirigidos hacia el PAN. O sea, abandonaron un poco esas camisas estandarizadas y pues, se orientaron hacia la política de corte llamado, pues sí, les llamaban creo que confesional, ¿no? Eran como los partidos de la Acción Francesa, ¿no? El fascismo europeo. Y básicamente el sinarquismo pues se eclipsó y desapareció aparentemente, ¿no? Todavía andaban por ahí organizaciones sinarquistas hasta los años 90 en un partido llamado Unión Nacional Opositora, pero eran como que refugiados del PAN. Y el PAN se volvió, digamos, el partido de la derecha, pero digamos se fue como moviendo hacia el centro, o sea, fue como quitando ciertas estridencias para poder atraer más electores, pero no hay que olvidar que sus fundadores, el famoso Morin, pues era un fanático del fascismo alemán y del franquismo. Entonces las organizaciones fascistas en México pues siempre han tenido una beta todavía más franquista que nazi, o sea, con un componente confesional más marcado, o sea, más orientado hacia el catolicismo. Entonces, el Yunque, el Muro, todas sus organizaciones y todas esas siglas, pues son las que están detrás de la Unión Nacional de Padres de Familia, que es la que encabeza la ofensiva contra los libros de texto. Hace poco, el periodista Álvaro Delgado leyó párrafos enteros un libro autobiográfico de Hugo Salinas Price, el padre de Ricardo Salinas Pliego.
Ahí el señor muy alegremente narra la historia de cómo él pues financiaba las cuentas del Muro, o sea, una de las organizaciones fachada del Yunque en los años 60. El Muro era una organización de choque que sobre todo estaba presente en la UNAM. O sea, era una organización de choque dedicada a golpear estudiantes de izquierda, a combatir el comunismo. Entonces, este Muro, curiosamente, uno de sus antiguos integrantes, egregios integrantes, fue Diego Fernández de Ceballos. Él era un militante del Muro y parece que en esa época de ardores juveniles le gustaba darle latigazos a los poetas de izquierda, entonces ahí tenía su historia. Digo, ya él con los años dice pues que eran sus pecados de juventud. No niega su pertenencia al Muro, ¿no? Y Salinas Price, pues era ya era un empresario y era pues era una chequera ambulante, ¿no? Para esta organización. Y él relata ahí también muy alegremente cómo creó Electra, ¿no? Y cómo pues sus jugadas empresariales estaban dirigidas a desaparecer empresas y crear otras para no pagar la antigüedad laboral de sus trabajadores y para evadir impuestos. O sea, qué raro, ¿no? Que el hijo pues haya salido un evasor de impuestos contumaz, ¿no? Sea un empresario que todo lo debe. Y pues son este tipo de empresarios quebrados que pues han vivido muy bien del gobierno, ¿no? Del Estado, o sea, obteniendo cuotas debido a la extorsión, ya sea de viejas organizaciones de ultraderecha o a través de TV Azteca, ¿no? El golpeteo mediático, ¿no? Contra funcionarios, el linchamiento mediático contra funcionarios, ¿no? O contra libros de texto que acusan de comunistas, o sea, como que la manzana no cayó muy lejos del árbol, o sea, la historia de los Salinas, pues es esa, ¿no? O sea, la extorsión y la extracción de recursos del Estado y la militancia en la ultraderecha. Entonces, pues eso es interesante, ¿no? Como todo se unió, los intereses empresariales la ideología de la ultraderecha pues, se unieron, ¿no? En esta peculiar campaña del anticomunismo contra los libros de la SEP. Y la otra sería la parte que menciona, ¿no? Ahora bueno, no ahora, ¿no? Ya de algún tiempo acá se traen esa parte de la cultura del esfuerzo y la cuestión los privilegios, ¿no? O sea, muchas personas no dudan en decir, ¿no? Pues que no le deben a nada a nadie y que todo se lo deben al esfuerzo. Normalmente estos argumentos pues, son sostenidos por mucha gente que procede de cierto tipo de familias muy adineradas y pues que siguen ostentando el poder por medio de las riquezas que heredaron. Parece haber una especie de mala conciencia que los obliga o pareciera obligarlos a estar siempre diciendo, ¿no? Que no le debe nada a nadie, que pues todo lo que se obtiene es por el esfuerzo propio, ¿no? Y que pues eso es válido para todos y que pues si alguien lo que quieren decir es que si alguien es pobre, pues es porque no se ha esforzado suficiente, ¿no? Y esa digamos, ideología de los libros de autoayuda, ¿no? Que, por ejemplo, menciona Edgar, ¿no? Es toda una cultura. Y es toda una cultura porque cuando uno va a un pues, punto de venta de libros, sea muy legal o no, lo que más abunda es esa literatura, ¿no? O sea, la literatura del esfuerzo y de la autoayuda pues, son una especie de, pues una plaga, ¿no? O sea, son quizá el 60-70% de lo que se encuentra uno en la oferta editorial. Y pues tiene su razón de ser, ¿no? Perdón. Porque no es otra cosa que la ideología dominante del individualismo, o sea, es una de las puntales, ¿no? De la educación burguesa, de la educación burguesa más burguesa, pues es que el esfuerzo es individual, ¿no? O sea, es una contradicción en una sociedad cada vez más estandarizada y estructurada que el individualismo y la lucha del individuo sean cada vez más más importantes, ¿no? O sea, o que sean cada vez un esfuerzo ideológico constante. ¿Por qué? Porque el orden capitalista pues nos individualiza, ¿no? Para explotarnos mejor, nos aísla unos de otros,
pues para enfrentarnos de manera aislada, de manera más fácil de controlar y más fácil de dominar. Finalmente, ¿qué es lo que se nos enseña a no contemplar o incluso llegar a aborrecer, ¿no? Pues la organización sindical, la organización de los partidos de clase, la organización comunal, la organización comunitaria, todo eso está en la mira, ¿no? De la educación burguesa, o sea, todo eso es lo que no se debe hacer, ¿no? Para triunfar debes desarrollar un gran esfuerzo individual y llevarlos prácticamente al sacrificio, ¿no? Pero hay que ver que hay de esfuerzos individuales a esfuerzos individuales, ¿no? O sea, cuando hay una herencia detrás, pues todo me lo ha dado mi esfuerzo, ¿no? Y cuando no la hay, pues todo mi fracaso es personal, ¿no? Todo mi fracaso es individual. Entonces, esto es un aspecto, ¿no? De la importante de la educación y no es que no haya estado desde hace tiempo, pero se ha ido como agudizando. O sea, el paralelo al combate al sindicalismo y a la organización comunal y comunitaria, pues se ha ido extendiendo esto, ¿no? En parte viene de Estados Unidos, donde el individualismo y esta escuela de autoayuda ha degenerado incluso en las sectas, ¿no? Tipo Nexium, y digamos esos moldes se han importado en gran medida. Pero pues aquí tenemos bastante tradición de los científicos, ¿no? Y los hacendados porfirianos. O sea, realmente no necesitamos importar nada, ¿no? Pero bueno, las modas que vienen de los centros imperialistas pues son fuertes, ¿no? Y traen un gran aparato mediático y de propaganda. Entonces, por contra, pues la educación comunista, verdaderamente comunista, pues tiene que tener todo esto en su mira, ¿no? Es la mira de su crítica. O sea, es indispensable desmontar, ¿no? Estas farsas y pues sí, realmente, estas ideas individualistas, pues como completamente inoperantes, ¿no? En una sociedad de clases, todos deberíamos tener bien presentes, pues que la organización es precisamente el único antídoto, ¿no? O sea, para el fracaso social, o sea, la organización de lucha de clases, más allá de la forma concreta, la organización de lucha de clases es lo que de hecho es lo que lleva a la sociedad realmente al progreso, o sea, históricamente, o sea, cuando se da rienda suelta al capital para que se desarrolle, digamos, por sus propios cauces, pues lo que resulta pues es casi la extinción. O sea, si dejáramos el capital realmente a sus impulsos individualistas, pues más bien tendríamos una especie de distopía, ¿no? Como de zombies. O sea, la verdad no es así como que nos pudiera llevar a algo parecido al progreso. Incluso el capitalismo se reforma cada cierto tiempo porque estas tendencias se han llevado demasiado lejos. O sea, el México neoliberal fue una liberación de estas tendencias individualistas, imperialistas, racistas, que pues nos llevaron al colapso del sexenio de Peña Nieto. O sea, y finalmente, y Calderón y todos ellos, o sea, todo este camino nos estaba llevando a un colapso. Entonces, precisamente la reforma, digamos, López Obradorista o de la 4T o como queramos llamarla, pues es un esfuerzo de frenar esta tendencia, ¿no? O sea, de reformar estas tendencias autodestructivas que tiene la sociedad capitalista y encauzarlas hacia una senda, digamos, un tanto más equilibrada. Que bueno, nosotros no estamos por mantener estos equilibrios indefinidamente, porque tampoco se puede, ¿no? O sea, en algún momento dado puede sobrevenir la contra y restaurar, ¿no? Esta tendencia de autoinmolación. Entonces nosotros más bien lo que pretendemos es pues que este ciclo se termine, ¿no? O sea, y pasemos a una organización social completamente diferente. Entonces para esa es la lucha de clases. Entonces, pero bueno, ese sería el comentario, gracias. Muchas gracias. Sí. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan, verdad? Este, Edgar, no sé si tienes algo que más que decir. Sí, sí, ya un comentario también final. Este, pues bueno, ahorita lo que comentó Anaí, ¿no? De que pues este tipo de educación burguesa, ¿no? Es altamente punitiva, de competición individualista, ¿no?
de que sometes a los pobres niños a estar compitiendo entre ellos, ¿no? Y si uno sacó 10 en matemáticas y el otro sacó 6, pues ya molaste al que sacó 6 porque ya lo etiquetas de burro, ya lo etiquetas de un montón de cosas, ¿no? Y el individualismo se crea tanto que hasta luego hasta ni se comparten las tareas, ¿no? O sea, a ese grado se llega a deber, ¿no? Porque así te lo fomenta. Entonces sí es muy lamentable ese tipo de educación competitiva porque no refleja realmente lo que los niños pueden ser. Los niños son muy diversos, o sea, en general el humano es muy diverso, ¿no? Hay unos que pueden ser buenos para matemáticas y otros no necesariamente para matemáticas, a lo mejor son buenos para español o otras áreas, ¿no? Pero sin embargo aquí todos te miden con el mismo rasero, ¿no? Y al que no alcanza ciertos estándares de competición y de individualismo, pues se le castiga, ¿no? Por ahí está un meme, ¿no? Donde si tú pones a competir a un mono y a un pez, ¿no? Para ver quién sube mejor el árbol, pues obviamente el mono va a ganar siempre. Y el pescado, pues no tiene ni posibilidades de hacerlo, ¿no? Precisamente porque cada uno es distinto y es diverso. Entonces, este tipo de competición, ¿no? O sea, realmente estos parámetros que te ponen 10 9, ¿no? Cuando tendrían que ser aprobado, no aprobado, no sé, otro tipo de dinámica distinta, pues es lo que castiga mucho a la educación y te la fomentan desde pequeños. Ahora, ¿cómo, cómo podría ser otro tipo de educación, ¿no? Ya en un sistema socialista. Por ahí estaba viendo un documental de los niños de la Europa del Este. Entrevistaban bueno, ya que son adultos, ¿no? Pero les tocó vivir todavía esta época de los 80s en la Europa del Este, Alemania y toda esa zona. Y pues desde niño el Estado te daba todo en la educación pública, ¿no? Tenías comedores, tenías escuelas públicas y de calidad, pero había una particularidad que me llamó la atención. Por ejemplo, desde pequeños, 4 o 6 años, tenían como tipo orientadores vocacionales, ¿no? O sea, ya desde pequeños ya te analizaban y veían, ¿no? Pues a lo mejor este niño es bueno para los deportes, pues ya desde niño ya lo fomentaban, ¿no? Quizá a una actividad deportiva, a otros a lo mejor los enfocaban a matemáticas, ¿no? O es decir, ya se enfocaban en particularizar, ¿no? A cada niño y ya se les daba otro tipo de formación de acuerdo a sus capacidades. Y eso ayuda muchísimo, ¿no? O sea, porque desde niño ya te están potenciando, ¿no? Tus habilidades. Es un poco también como lo que hace China, ¿no? Aunque China lo hace un poco más para obtener logros o cosas así, por ejemplo, en las Olimpiadas, tú ves a niñas que tienen 12, 14 años y ya están compitiendo en competencias de élite, ¿no? O sea, de clavadistas, gimnastas, ¿no? De élite, porque desde niños, ¿no? 4 o 6 años el Estado ya les echó el ojo y ya los canaliza, ¿no? Para otro tipo de formación. O sea, en un sistema socialista, ese tipo de educación es la que realmente sería, ¿no? O sea, que hubiera prácticamente un orientador vocacional que estuviera viendo de manera particular, ¿no? Las habilidades de los niños y potenciarlas. O sea, desde ahí, imagínate, ¿no? Ya estarías potenciando científicos, deportistas, músicos, en general, todo, ¿no? Desde muy temprana edad. ¿Y qué pasa? Como en una educación como la que tenemos en México, pues aquí te amuelas, ¿no? O sea, aquí tienes que sacar tu primaria, tu secundaria, tu prepa, tu universidad, la de a fuerza, ¿no? No te preguntan si eso es lo que puedes hacer o no, tú tienes que hacerlo para conseguir un trabajo y sobrevivir, ¿no? O sea, ese es el tipo de educación burguesa que es la que te meten. Y finalmente este tipo de educación burguesa va a terminar chocando, o de hecho ya está chocando, ¿no? Con la realidad, porque salen muchos con esa dinámica, ¿no? De tú estudia, prepárate, fórmate y consigue un trabajo, pero pues resulta que no encuentran trabajo, ¿no? Cuando salen. Y muchos otros ni siquiera pueden entrar a universidades, porque ya también quedan rechazados en la cuestión de las preparatorias y muchos se van a universidades patito, ¿no? Para tratar de sacar una carrera. Entonces, esa es la educación burguesa, entonces
que ya está chocando también con la realidad capitalista. Entonces, pues yo nomás ese comentario, ¿no? Para más o menos visualizar qué tipo de educación socialista tendría, tendría que ser, ¿no? Realmente. Ahí lo dejo. Muchas gracias, Adrián. Bueno, sí, también habría que cuestionarnos qué tanto el Estado es un sobrepeso o un contrapeso a este tipo de educación de mercado, ¿no? Porque la educación se ha convertido en un verdadero negocio, tanto para escuelas, bueno, si las editoriales son, para ellas son negocio, ¿no? Los libros de texto, o eran negocio, ¿no? Entonces, bueno, en este caso de los libros de texto, el Estado ha tomado ya para sí la comisión de elaboración de los libros de texto. O sea, que ya no dependa tanto de estas editoriales privadas que, pues sí, salían muy bonitos y muy cuidadas las ediciones, eh, bueno, entre comillas, porque siempre ha habido sus asegúnes, pero pues ellos lo veían solo como negocio, ¿no? Y el Estado, que ojalá pudiera tomar la profundización de esta educación, cambiar estas estructuras, no nada más los libros, no, es que no nada más es una cuestión de libros de texto, ¿no? Es una cuestión de que de las condiciones de la educación y las condiciones económicas en donde se desenvuelven los niños, las condiciones de sus escuelas. Y bueno, o sea, creo que todavía nos falta muchísimo como proyecto, como Estado, para hacer un verdadero contrapeso a esta educación de mercado. Entonces, creo que a lo mejor un primer objetivo de la 4T, pues sería ese, ¿no? Quitarles esta, esta, este, toda esa importancia, ¿no? Eh, a las escuelas privadas, este, y a lo mejor no centralizar, pero sí liberar estos procesos educativos. Eh, Hoy en día, este, para titularte de nivel universitario de alguna licenciatura, la SEP tiene un acuerdo, el acuerdo 286, en donde tú puedes hacer un examen eh, y que sin haber cursado, ¿no? Sino como por experiencia laboral o si dejaste trunca la escuela, puedes hacer un examen y puedes acreditar que tienes las capacidades para optar por tu título universitario, ¿no? Y ya después, quién sabe que es un proceso largo, no tengo muy conocido en qué consta, pero muy pocas personas lo ejercen. O sea, creo que también la tenemos en tan mal fincado esta educación, que una educación una opción más o menos libre para optar a un título, y está condicionado por un examen de pregunta y respuesta, o sea, la pregunta y una respuesta posible. Y también eso es algo que también se tiene que cambiar, ¿no? O sea, esta visión de que bueno, pues estos exámenes eh, te abren la puerta o te cierran la puerta, y otras habilidades que tú puedas tener, pues no se toman en cuenta. O sea, otros contextos en donde tú te desenvuelvas, pues tampoco se toman en cuenta. Y bueno, pues esto habría que pensar para una educación por lo menos transitoria, ¿no? Una educación más revolucionaria. Y bueno, pues hasta aquí la dejo, no sé si quieras cerrar, Gilberto, o ya. Sí, a lo mejor nada más un pequeño comentario, bueno, algunos comentarios finales.
creo que ya, pues ya abordamos lo principal, ¿no? Y creo que le sacamos bastante jugo al tema. Entonces, ya nada más comentar que, pues las lacras de la educación, pues sí son, de hecho, bueno, han sido denunciadas, ¿no? Múltiples, pedagogos, políticos, mucha gente las ha denunciado, ¿no? Pero, pues a lo mejor, se trata como ya de verlo un poco más allá, ¿no? Esa es la cuestión. O sea, y esto nos da pie a la campaña anticomunista, ¿no? Nos da como el pie para, pues, mencionar que, pues sí tendría que ser de una manera muy diferente la cuestión, ¿no? O sea, el elitismo, la mafiocracia en los centros educativos, la verdadera ruina, ¿no? Que es el examen único de la UNAM, por ejemplo. Y creo que es hasta el modelo para muchas escuelas. O sea, es quizá de las peores cosas, ¿no? Que tiene la UNAM, es su examen de admisión único, que no sirve para nada y no revela nada. O sea, me consta que algunas personas que lo reprobaron en primera instancia, después fueron algunas de las personas que personalmente yo sé, que tuvieron de las mejores carreras, una vez que pudieron ingresar a la universidad, hicieron de las mejores carreras y habían sido rechazados en primera instancia. Entonces, pues eso, pues es una experiencia que debe ser como muy común, dada la estructura que tiene. La otra es esa parte del individualismo, o sea, el individualismo no es ninguna ventaja evolutiva, no es ningún criterio de éxito, no es ningún aliciente para el progreso social o personal, no sirve para nada tampoco, es una de esas cosas ya ni de la prehistoria, ¿no? Sino es de la prehistoria del capital. Entonces, pues no es ningún punto, ¿no? De arranque para ninguna argumentación en pro de la mejora humana o de la educación del ser humano. Y la educación comunista o socialista, que es, bueno, es la aspiración de los comunistas, pues tiene que tener características totalmente diferentes que ya hemos mencionado, ¿no? O sea, la parte comunal, comunitaria, la democracia más amplia, la lucha de clases, el antiimperialismo, el enfoque científico, el enfoque científico de sus principios, la unión de la educación y el proceso productivo. Entonces, todas estas características y alguna que se nos haya pasado por ahí, o se me esté pasando a mí, son cuestiones esenciales, ¿no? Para una educación ya no solamente socialista, comunista en abstracto, ¿no? Sino realmente humana, ¿no? Para el estadio histórico en el que nos encontramos y que pues ya debemos superar, ¿no? O sea, ya debe ser como el nuevo escalón, ¿no? El nuevo escalón civilizatorio para la humanidad para tener una vida realmente humana. Entonces, ya con esas palabras, pues ya terminaría mi participación. Gracias. Muchas gracias. Pues creo que con esto cerramos. No sé si Edgar tenga otra cosa que decir. Ah, No, entonces, ya ya no. con esto cerramos. Creo que no ha sido mejor dicho. Y gracias, Gilberto, por tu presentación. Gracias, Edgar, por sus importantes colaboraciones, ¿cómo se dice? Aportación. Y bueno, pues les recordamos que tenemos redes sociales que nos puedan seguir en Facebook, en Twitter, no es X ya, Mm, en YouTube y bueno, pues quieren unirse también al chat, también pueden hacer. Me despido y despido a mis compañeros y nos vemos el próximo martes con otra videocharla. Y pues gracias, hasta luego. Bye. Gracias.